Muchas gracias por seguirnos en un nuevo episodio del podcast Ciudadano Oropesa. Gracias porque cada semana nos sigue con estos temas en estas transmisiones a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube de Ciudadano Oropesa, en Facebook como Roberto Oropesa y en la red social X también. Ahí vamos a compartir estos contenidos como siempre como Ciudadano Oropesa también en esta red social. Ahí estamos pendientes para que nos compartan, nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus reacciones y por supuesto si puede hacernos el favor de suscribirse y seguirnos pues para seguir en contacto y crecer en esta comunidad que hemos hecho a través de estas transmisiones de podcast. Y este día y esta transmisión, mejor dicho, me da mucho gusto platicar hoy con el doctor Luis Enrique Fregoso Arteaga. Doctor, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por la invitación, un gusto. Voy a hacer una presentación del doctor, es cirujano oncólogo, oncocirujano, tiene por supuesto la formación en medicina general por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Universidad Nacional Autónoma de México como cirujano general, jefe de residentes en esa máxima casa de estudios. También en la UNAM tiene la especialidad subespecialidad en cirugía oncológica, igualmente fue jefe de residentes. En la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México también tiene una maestría en ciencias de la salud y por último también un máster en cirugía oncológica digestiva apenas este año también como parte de su trayectoria académica de investigaciones, representante estatal de la Sociedad Mexicana de Oncología. Realiza en este tema pues actividades académicas y de investigación, además de tener pues otras especialidades, otros posgrados. Por ejemplo, también estuvo haciendo preparación en temas de cáncer de piel en Austria, si en Salzburgo. Recuerdo, en Salzburgo. Sí, un seminario. Entonces, pues una persona muy, muy preparada que nos da gusto que nos acompañe hoy y nos dé la oportunidad de platicar de un tema que en estos días del mes de octubre y que todo el año debería ser motivo de concientización y de sensibilización, pero en particular en estos días del mes de octubre se vive un poco más estas actividades o estas acciones por el próximo domingo. Es el Día Mundial precisamente de la lucha contra el cáncer de mama o de hacer esta sensibilización por el tema del cáncer de mama. Y entonces, pues, doctor, pues iniciar preguntándole, ¿qué es este cáncer de mama que pues es el tipo de cáncer, entendemos, que con mayor frecuencia se presenta, particularmente en las mujeres, también se presenta en hombres, pero que pues en las mujeres tiene una alta incidencia de presentarse? ¿Qué es el cáncer de mama, doctor, para iniciar Muchas gracias por la excelente presentación y sobre todo por la invitación, ¿no? Obviamente, yo creo que todos estos espacios son muy importantes para que la población conozca sobre estos temas, ¿no? Que no se queden solamente con lo que dicen los comentarios, ¿no? Sino que se acerquen con gente, como bien mencionas, gente con preparación, gente que se dedique a tratar este tipo de problemas. Y creo que es muy importante la difusión de la información. Yo creo que esa es la clave para que podamos tener detecciones oportunas y tratamientos más eficaces que traducen en una mejor evolución para los pacientes, ¿no? Entonces, bien mencionas, ¿no? Este es un mes en lo que se recuerda la lucha, ¿no? Se recuerda a todas esas personas que están o han cursado con este tipo de enfermedades y buscar, digamos, honrarlas, pero también buscar que las personas digamos que desafortunadamente van a enfrentarse a estas enfermedades, sepan que no están solos, ¿no? Y que hay muchas opciones, siempre y cuando, pues, digamos, nos acerquemos con las personas correctas, ¿no? Porque obviamente hay mucha información en muchos lados, ¿no? Una busca de cualquier cosa, ¿no? Hay mucha información, buscas de algún tema en particular y vas a encontrar 1,000,000 de cuestiones, pero ¿cuánto de esa información va a ser información real que pueda ser, digamos, aterrizada de una manera correcta para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que estos espacios son súper importantes y efectivamente, como mencionas, ¿no? Este es un mes muy especial, pero pues prácticamente todo el año uno tiene que estar, digamos, pues siempre pendiente de qué síntomas, signos
nos pueden dar algún dato, no solamente para el cáncer de mama, digo que particularmente estamos, digo, el enfoque ahorita en el cáncer de mama, pero pues saber cuáles son los signos y síntomas que nos pueden, digamos, llamar la atención para tener una consulta oportuna, ¿no? Entonces, yo creo que para contestar tu pregunta de qué es el cáncer de mama, el cáncer es prácticamente un crecimiento celular acelerado, no controlado, porque todo el tiempo en el cuerpo estamos en una cuestión de crecimiento celular y muerte celular programada, conocida como apoptosis, ¿no? Entonces el cuerpo es una maravilla, ¿no? Si uno quisiera emular el cuerpo humano, la cuestión de ingeniería sería algo como muy complejo, ¿no? El cuerpo humano es maravilloso, ¿no? Como cada órgano tiene su regulación, ¿no? Y vienen muchos factores dentro del mismo cuerpo que regulan esto, ¿no? Entonces, para fines de entenderlo, el cáncer en general es un crecimiento celular acelerado, no controlado, ¿no? Que cuando tiene la capacidad de invadir otros lados, se le denomina cáncer, porque es la capacidad que tiene de ir de un lado hacia otro. Y obviamente este crecimiento celular acelerado, pues va a traducir en problemas por el mismo crecimiento celular. Entonces, esto a grosso modo, esto es lo que es el cáncer, ¿no? Ahora, el cáncer de mama específicamente es un cáncer muy interesante porque desde la época Hipócrates, Aristóteles, ellos vieron que había mujeres que tenían un crecimiento específicamente en los pechos y emulaba las manitas del cangrejo, ¿no? De ahí viene el nombre del cáncer, ¿no? Veían las constelaciones y pensaban, esto se parece como a la constelación de cáncer. Y desde entonces, desde esa época, se empezó a describir pues lo que es el cáncer, y específicamente el cáncer de mama fue de los primeros cánceres que fueron como descritos. ¿Por qué? Porque era un cáncer visible. Es un cáncer, a diferencia de otros cánceres, por ejemplo, cáncer de colon, que a veces no lo ves. Pues cáncer de mama es un cáncer que crece y se ve en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Y por qué tanta importancia? Como bien mencionas, es de los principales cánceres, si no es el tipo de cáncer más importante en la mujer. Y es un tipo de cáncer en el cual se le da muchísima importancia, porque afortunadamente cada vez hay más estrategias que pueden generar mejores resultados. Cuando hace muchos años, pues tener cáncer de mama era sinónimo de mutilación, muerte, lo cual ha ido cambiando con el paso de los años. Y como bien mencionas, la mayoría del cáncer de mama se va a presentar en las mujeres, pero pues hay un porcentaje pequeño que también se puede presentar en los hombres. Entonces, no por ser hombre no vamos me salió una bolita del seno. No, pero yo soy hombre, no me va a pasar nada. De hecho, luego quiero comentar un caso anecdótico que me tocó muy interesante, sí, de un paciente masculino, ¿no? Entonces, claro, es mucho más común en las mujeres, pero también los hombres podemos llegar a padecerlo y hay que estar pendiente de los signos y síntomas de alarma. Bueno, voy a brincarme un poco en los temas, pero ahorita que lo menciona es importante, creo. El tema de que sea un cáncer visible, que lo acaba de decir. El tema de que sea un cáncer visible y que además por esta visibilidad que tiene le permita al paciente, mujer particularmente, pero también hombre, hacerse esta exploración, ¿no? Esta autoevaluación, que no es un diagnóstico, digamos, propiamente dicho, pero es una exploración, es una búsqueda de las particularidades que usted acaba de describir de este tipo de cáncer. El hecho de que el cáncer de mama sea un cáncer visible, o al menos en algunas de sus particularidades, de sus características, no necesite para darnos cuenta un estudio más a fondo o una radiografía o otro tipo de estudio. Esto lo hace por su alta incidencia, pero también esta combinación de que sea visible lo hace mucho más probable de detectado a tiempo que la persona pueda llevar a un fin exitoso este padecimiento, esa misma visibilidad del cáncer. Creo que es algo bien importante que quede como muy claro para toda la población y toda la gente, digamos, ojalá haya médicos, enfermeros, personal también del área de salud, que en muchas ocasiones, digo, todos debemos de conocer, ¿no?, el abordaje, pero muchas veces no lo tenemos así tan claro, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos es un cáncer visible, pero en ocasiones no va a ser visible, no va a ser, digamos, demostrable francamente hasta que esté en una etapa, digamos, un poco más avanzada. Entonces, hay estrategias ya que se llama tamizaje, que es la detección oportuna,
que están muy claras, ¿no? Obviamente, si el cáncer de mama, la mayoría de los casos va a ser multifactorial. Va a haber factores de riesgo, ¿no? Como ausencia de lactancia, exposición estrogénica, tabaquismo, sedentarismo. Pero también tenemos factores genéticos que son los menos frecuentes. Pero cuando hay una carga continua de antecedentes familiares, digamos mamá, abuela, hermanas que tuvieron cáncer de mama en edades tempranas, pues es un dato alarma que puede estar asociado a un cáncer, digamos, familiar o hereditario, ¿no? Pero la gran mayoría no va a ser así. Entonces, ¿qué nos recomienda, digamos, la norma oficial mexicana, las guías internacionales, que es en la que nos basamos en nuestra toma de decisiones? Que una mujer sin factores de riesgo a partir de los 20 años haga la autoexploración mamaria. ¿Y cómo va a ser esa autoexploración? Entre el 7º y 10º día posterior a la menstruación, pues hay que revisarnos. Es importante esto que mencionas. Cada persona tiene que conocer su cuerpo, ¿no? Si se revisan de una forma y dicen, ay, sentí esto que yo no sentía antes, es un dato que dice, ok, esto lo estoy sintiendo, no lo sentí antes. Es un punto para decir, voy a buscar atención. La gran mayoría de las lesiones que se presentan en los pechos, en las mamas, van a ser benignas, afortunadamente. La gran mayoría de las lesiones van a ser benignas. Pero obviamente, pues detectamos algo, es identificarlo. Entonces, una vez que tengamos la detección clínica, algún cambio en la coloración, digamos, un hundimiento en el pecho, alguna sensación de alguna bolita, alguna secreción por el pezón, ¿de acuerdo? Enrojecimientos, cambios de coloración, son datos que nos hacen, digamos, tomar una decisión para acudir a que nos realicen un estudio un poquito más a fondo. A partir de los 40 años, el estudio, de hecho, es un estudio que se menciona que ha salvado vidas, ¿no? Que es la mastografía, ¿no? No hay que tenerle miedo a estos estudios, son estudios realmente muy, muy sencillos, digamos, muy económicos. En la mayoría de afortunadamente, hasta en áreas, digamos, donde no hay tantos recursos económicos, son estudios de muy bajo costo. Obviamente necesitan un radiólogo que tenga la capacidad de una buena interpretación, pero a partir de los 40 años una mujer se puede empezar a hacer sus mastografías. En mujeres más jóvenes no es conveniente hacer una mastografía porque la densidad mamaria es mayor, o sea, la mama tiende a tener otras estructuras que no permiten que la mastografía sea de gran utilidad, pero en esas mujeres, cuando se detectan algo, existe el ultrasonido mamario y digamos, pueden estar combinados para poder tener una detección oportuna, ya sea para descartar o para confirmar algún tipo de neoplasia. Le hago una pregunta que seguramente puede parecer una pregunta básica para un médico como usted bien, también preparado y con mucha experiencia, pero probablemente mucha gente que nos escucha, muchas mujeres y también hombres, como ya lo dijimos, que pueden tener este riesgo, pues no les quede claro y hay muchas incertidumbres o muchas dudas cuando dicen, ya me sentí algo raro ahí, ya pude visibilizar algo raro ahí en una autoexploración, ahora toca hacer el estudio a fondo y me toca hacer una mastografía. ¿Qué es la mastografía? Es un estudio muy sencillo de radiología en el cual se toman, hay varios tipos de proyecciones, generalmente son 2 proyecciones, en la cual es un poco molesto el estudio, digamos, porque se tiene que comprimir un poco el pecho, pero realmente es tolerable, ¿no? No es un estudio rápido, de muy bajo costo, en el cual se toman unas proyecciones y se visualiza una radiografía. Y en esa radiografía vamos a visualizar las estructuras de la glándula, podemos visualizar algo que se llama calcificaciones, que nos pueden orientar para poder decidir si hay algo, digamos, eso que se palpa o que se toca, o inclusive que no se ve, si hay sospecha o no de algo malo. Y con eso poder tomar decisión a final de cuentas, el diagnóstico que nos permite determinar si es o no un cáncer, es un pedazo de tejido, o sea, una biopsia. Entonces, basándonos en esos estudios, podemos determinar qué paciente requiere o no una muestra de tejido, o sea, una biopsia. Y ya teniendo esa biopsia, digamos, que confirme el diagnóstico, pues ya tomar decisiones de acuerdo a las características de cada paciente. Ahora le hago la siguiente pregunta, porque vamos así como que pasito a pasito. Claro. Pero es que creo que no hay ninguna pregunta, es algo que... Es muy importante, creo, hacerlo, no dejar nada al vacío, porque estamos hablando precisamente de este mes y de estos días y de estas fechas de concientización y de sensibilización. Ahora, hay mucha gente que dice, no me voy a hacer la biopsia porque ya me tienen que abrir,
ya es algo ya es algo más profundo, es una muestra de tejido y empiezan las creencias. Ya no quiero que me toquen, ya no quiero que me hagan eso, porque he escuchado por ahí que una vez que te tocan ahí, o te pueden tocar el cáncer, o te tocan la bolita, y esto se empieza a expandir, y entonces pues ya esto se corre, ¿no? Esto corre, esto avanza, una vez que me hago la biopsia, por ejemplo. Y ahí empiezan la desinformación que mucha gente tiene, y el temor también que mucha gente tiene cuando ya le dicen que tiene que hacerse un tipo de estudio más a fondo, como un tipo biopsia. Entonces mi pregunta es esa. Seguramente usted ha escuchado casos así de gente que teme hacerse una biopsia o sacarse una muestra porque piensa que eso ya es que inicie un camino prácticamente como una sentencia, ¿no? Para en este caso, su enfermedad, si es que sale positivo, por ejemplo, ya un estudio de que sí se confirme que hay un cáncer ahí. Que nos explique cómo son estas muestras, cómo son estas biopsias y qué riesgo o no riesgo tiene un procedimiento ya en ese momento. Yo creo que es una excelente pregunta porque y esto que mencionas es mucho más frecuente de lo que piensas. O sea, es un temor muy, muy real del paciente. Es decir, es que yo escuché que si me tocaran el tumor se iba a regar, ¿no? Entonces, esto es muy común y creo que entra dentro de los mitos que hay que desmentir a la población. No hay evidencia científica, estudios que demuestren que el que se tome un fragmento de un tejido neoplásico vaya a generar que ese tejido se disemine igual, que se haga un tipo de cirugía, que el cauterio haga que se disemine por el aire, que de hecho me han preguntado, doctor, es que si me toma la biopsia se va a regar por el aire y me va a regar todo el cuerpo. No hay ningún, evidencia que establecida que diga que eso vaya a favorecer que el tumor se desarrolle. El tumor se va a desarrollar porque es la evolución natural del tumor. Ahora, específicamente de lo de la biopsia, pues la biopsia es necesaria porque hay varios tipos de tumores, como bien mencioné. La mayoría de los tumores de la mama van a ser tumores benignos, o sea, tumores que ni siquiera a veces requieren tratamiento. En ocasiones, si son grandes y generan molestia, pues se pueden retirar aunque sean tumores benignos, como los fibroadenomas. Algunos quistes se pueden llegar a complicar y se infectan, pero la gran mayoría no van a requerir algún tratamiento específico. ¿De acuerdo? Ahora, sí, todo cáncer va a requerir un tratamiento, ¿no? Entonces, la biopsia hay varias formas de hacerlo. Obviamente, ya cada vez las estrategias, inclusive hay radiólogos que son los que deben hacer ese tipo de muestras. Digo, hay cirujanos oncólogos, ginecólogos oncólogos que tienen la preparación en tomar biopsia, pero realmente el médico que tiene la especialidad para tomar la biopsia es el radiólogo que hay una alta especialidad en radiología oncológica, en radiología intervencionista y radiología en mama, que son médicos que se dedican específicamente a tener las estrategias para tomar una muestra. ¿Y cómo son las muestras? Generalmente van a ser, si es un tumor, palpable por ultrasonido, visible por ultrasonido, el mismo radiólogo va a identificarlo con su transductor, va a poner un poquito de anestesia local y va a tomar un fragmento con una agujita, se llama aguja de corte, que es como una aguja un poquito más gruesa de la normal, y se toman unos fragmentos, unos cilindros, y en ese momento el patólogo lo revisa. ¿Y por qué es importante tomarlo así? Porque pues necesitamos información que nos permita determinar ciertas cuestiones importantes en el tejido, ¿no? En ocasiones un tumor puede expresar receptores de estrógenos, de hormonas. Para eso necesitamos un poquito más de tejido. Hay otro tipo de biopsia que se llama biopsia por aspiración a aguja fina, que son biopsias más pequeñitas. Es como si fuera una aguja común y corriente, pero eso es cuando ya tenemos una confirmación de algún tipo de cáncer y solamente queremos ver si ese tumor está en otro lado, por ejemplo en los ganglios, ¿no? No requieres un tejido mucho mayor, solamente quieres ver si en ese tejido se encuentran células parecidas al tumor que ya tiene la paciente. Entonces son los dos tipos de biopsias más comunes. Hay otro tipo de biopsias que se hacen cuando no es un tumor palpable, que se hacen por estereotaxia. Es otro tipo de estrategia que ya lo hacen mucho más los radiólogos, pero generalmente son procedimientos bajo anestesia local, que es un procedimiento relativamente rápido. Obviamente, pues hay pacientes que son más sensibles que otros. La mama es un órgano sensible, ¿no? Pero generalmente es muy bien tolerado
Y el mayor riesgo generalmente es que presenten, digamos, un pequeño sangradito que generalmente se pasa con la compresión, ¿no? O sea, no es un sangrado que, digamos, pueda poner en riesgo nada, simplemente es, en ocasiones y muy esporádico se presenta algún sangradito que en ocasiones solamente hay que comprimir y pues en ocasiones sí se les hace un moretito a los pacientes, pero es un procedimiento realmente muy bien tolerado que se hace de forma muy frecuente y pues el tener una biopsia en una etapa temprana, ¿qué significa? Que el paciente va a poder recibir un tratamiento más oportuno, que va a tener una mejor evolución y un mejor pronóstico. Sí, ahí leía en información que usted nos compartía que la detección, ¿no?, oportuna puede llevar hasta una tasa de un buen final, una tasa exitosa de hasta un 90%, ¿no? Eso creo que y ahorita le preguntaría en qué radica, ¿no? En qué radica esa alta tasa de llevar a un exitoso tratamiento con la detección, porque hay como fases, ¿no? Dicen, estamos acostumbrados a escuchar también, se lo detectaron ya en fase 4, o se lo detectaron ya, no, entonces fase 4 suena ya así, ¿no? Como algo, pues ya parece algo terrible, que ya no tiene salvación, etcétera, o se lo detectan en una fase temprana, pero aún en alguna persona que pudiéramos decir lo están detectando en una fase tardía, esta tasa de detección, ¿qué tanto puede variar para tener un tratamiento exitoso? Cuando le digo en particular por esto que escuchamos comúnmente de no, es que se lo detectaron ya tardíamente en una fase 4. ¿Qué tanto es cierta esta parte de, pues parecería ya una sentencia, digamos, definitiva, cuando te dicen ya en una fase avanzada o en un momento ya más complicado? ¿Qué tanto varía esa tasa de éxito? Creo que esto es bien importante que lo menciones. Yo considero que ningún oncólogo, tanto los que yo me formé, los que yo conozco acá en la ciudad, colegas, ningún oncólogo va a decir, estás en fase terminal. Eso es algo que normalmente nosotros no decimos. Ninguno va a decir, no hay nada que hacer, ¿no? Obviamente, siempre hay algo que se pueda hacer por el paciente, siempre hay algo que puedas aportar. Desafortunadamente, en ocasiones no hay algo curativo, pero siempre hay cosas que podemos hacer para ayudar a que el paciente esté mejor. Ahora, esto sí es cierto. ¿A qué se refieren con las fases o las etapas? En general, hablar de etapas, ¿para qué nos sirve decir etapas? Pues para saber cuál es la posibilidad que el paciente tiene de vivir más tiempo o menos tiempo y qué tan agresivos o qué tan, intensos tenemos que ser a la toma de decisiones y en los tratamientos. La mayoría de del cáncer y cáncer de mama nos basamos en guías internacionales y nacionales que son por estudios que se han hecho de muchos años atrás, que se van haciendo periódicamente para ver que el paciente tenga más posibilidades de sobrevivir. El tratamiento del cáncer ha evolucionado bastante y cáncer de mama es de los cánceres que más ha evolucionado. Entonces, en general, decir etapa 1 es que el tumor es pequeño y se encuentra localizado en el órgano. Etapa 2 sigue estando en el órgano, pero ya está más grande. En etapa 3, cuando ya invadió los ganglios, generalmente es el primer sitio donde el cáncer se disemina o hace metástasis. Y etapa 4 exactamente es hablar de que ya se salió del órgano e invadió otros órganos, principalmente en cáncer de mama, hígado, pulmón, hueso, ¿no? Que puede invadir otros lados. Ahora, esto obviamente sí va en relación directamente a las posibilidades de sobrevivir. Entre más temprana se encuentra la etapa, pues el paciente tiene más posibilidades de vivir, inclusive de hablar de tasas de curación, ¿no? Una etapa 1, como bien lo mencionamos, tenemos a sobrevivir más del 90% en la mayoría de los casos. Y esto va en relación a muchos aspectos, tanto a el tipo de tumor, porque hay tumores que se detectan en etapas tempranas, pero son tumores agresivos y que tienen ciertos factores que le dan mayor agresividad. La ausencia de receptores generalmente es un factor de riesgo, de receptores de hormonas femeninas, de acuerdo a algo que se llama grado de diferenciación, que es, qué tan rápidos el tumor tiene la capacidad de crecer, digamos. Eso es, un factor directamente relacionado al pronóstico, ¿no? Que tengamos un tumor temprano. Pero obviamente no es lo mismo detectar un tumor temprano a detectar un tumor que ya invadió otros lados. Ahora,
en la mayoría de los casos, cuando se detectan un tumor, no va a recaer solamente sobre un médico la toma de decisiones, ¿no? Es un manejo multidisciplinario, es algo bien interesante, ¿no? En la mayoría de las ocasiones el cirujano es el que plantea el tipo de tratamiento, pero hay muchos médicos y otros personal que es importante la toma de decisiones en los tratamientos. Está el oncólogo médico, que es el que da la quimioterapia, o los tratamientos médicos, el radiooncólogo, que es el que da el tratamiento de radioterapia, que es un tipo de tratamiento, digamos, para igual a ayudar a tratar ciertos tipos de cáncer, inclusive el cáncer de mama. Están los genetistas, está psicología, está patología, está radiología, que todos son parte importante del manejo multidisciplinario del cáncer. Si bien en la mayoría de las ocasiones la cirugía se considera la piedra angular del tratamiento, pues todas estas otras especialidades o ramas van a ser importantes para que el paciente tenga una mejor evolución. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, la cirugía en etapas tempranas suele el tratamiento inicial. Si el tumor es más grande o ya invadió ganglios, generalmente el tratamiento va a empezar con un tratamiento sistémico. No siempre se requiere quimioterapia, eso es algo también importante dentro de los mitos. No siempre se va a requerir quimioterapia, pero son parte de los tratamientos que se requieren para reducir el tamaño del tumor y poder hacer una cirugía, digamos, con mayor tasa de éxito. Entonces, y otra cosa bien interesante, ¿no? Hace muchos años se pensaba que el único tratamiento del cáncer era la mastectomía radical, que era quitar el seno con los ganglios, hacer cirugías muy mutilantes. Cada vez, en asociación a los múltiples tratamientos, se pueden hacer cirugías más conservadoras, digamos, no tener que quitar todo el seno, quitar solamente el tumor, hacer reconstrucciones, que no quede una deformidad tanto estética como funcional, ¿no? Porque no solamente hablamos de la cuestión estética, sino también la cuestión funcional de la mama, ¿no? Y pues cada vez se pueden hacer este tipo de cirugías en las cuales se preserva mayor cantidad de tejido mamario. Hay cuestiones de reconstrucción oncoplástica, hay cuestiones de que se pueden hacer reconstrucciones inmediatas. Entonces, todo esto va a ir muy individualizado de acuerdo a cada paciente. Y sí, efectivamente, entre más avanzada esté la etapa, pues tenemos menos posibilidades de llegar a una tasa de curación. Pero inclusive en algunos casos... Pero siempre habrá un tratamiento. Sí, claro. O sea, no sí, es claro. que ya esto fue una sentencia. Claro, claro. Okay. Eso es algo bien claro, ¿no? En ocasiones, aunque tengas un tumor muy avanzado, siempre pues va a haber algo que se pueda por lo menos hacer para controlar. ¿De acuerdo? Y tratar dolor, cuestiones físicas, emocionales, todo esto es parte del manejo multidisciplinar. Doctor, mencionábamos que este cáncer de mama, en particular cáncer de mama, pues se presenta en las mujeres, ¿no? Pero también hay casos en hombres. Los casos que se presentan en hombres, ¿son casos más difíciles que los que se presentan en mujeres o son casos más sencillos que los que se presentan en mujeres? Estas diferencias que pueden haber entre uno y otro, ¿cuáles serían, doctor? Yo pienso que generalmente sí está establecido que el cáncer de mama en hombres es un poco más agresivo, pero creo que tiene más agresivo. Creo que tiene que ver con la detección. Obviamente, la mujer suele ser mucho más ordenada que los hombres. Y eso lo sabemos, ¿no? La mujer es mucho más organizada. Los hombres generalmente somos... habrá hombres muy organizados, muy ordenados. Pero la mujer es mucho más cuidadosa con su salud que el hombre. Eso está establecido siempre, ¿no? La mujer siempre se va a cuidar más que el hombre. El hombre es descuidado en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y obviamente a un hombre le sale una bolita, no vas a pensar, ay, tengo cáncer de mama, ¿no? O sea, no es lo primero que el hombre piensa. Ahorita quisiera contarte un caso, anecdótico, que no sé si sea el momento, pero sí. Me tocó ver un paciente, casi cuando yo llegué aquí a Campeche, de un paciente que tenía unas bolitas en la axila, es un metástasis, le tomaron la muestra y resultó que era un cáncer que no sabían de dónde venía. Eso se llama cáncer primario no conocido, ¿no? Se estaba estudiando de dónde venía ese cáncer, ¿no? Entonces se le empezó a estudiar y no se le encontró un tumor primario, pero todo indicaba el tipo de cáncer que tenía en la axila venía de la mama. Entonces esto se llama cáncer primario oculto. Era un cáncer que invadió la axila, pero no tenía tumor visible en la mama. Entonces fue un reto diagnóstico con este paciente porque pues era hombre y le decía, tienes cáncer de mama, pero no tienes cáncer en la mama. Y me decía, si hasta entre los mismos oncólogos o a veces hasta los mismos médicos es difícil entender esta entidad. El paciente me decía, pues que, ¿cómo me está diciendo que tengo cáncer de mama si ni siquiera tengo tumor en la mama, ¿no? Al final de cuentas fue un caso muy interesante porque pues se le hizo todo. Inició con quimioterapia, después lo logramos operar, después recibió radioterapia
Y curiosamente, como era un caso tan particular, yo siempre lo comentaba con mis estudiantes, ¿no? Decía, este caso lo vamos a publicar en una revista científica, ¿no? Y él siempre llegaba muy emocionado, me dice, con sus familiares me decía, ya va a salir mi revista, doctor. O sea, ¿no? Entonces, finalmente logramos publicar este caso. Obviamente, todo esto es con mucho respeto para los pacientes. Claro. Y le dije, ¿qué crees? Le dije, ya tenemos tu publicación, ¿no? Entonces, se puso muy contento y le compartí la portada. Pero, pues, las publicaciones médicas, pues, son revistas, pues, donde no viene el nombre de la persona, que es algo muy científico, ¿no? Entonces, cuando le regalo la copia del artículo, pues, como que él pensaba que era una revista tipo, no sé, de las que salen así, de que se encontró un tumor. Entonces vio la revista y se quedó así como medio decepcionado. Como, ¿y dónde estoy yo, doctor? Le dije, no, mira, este es tu caso. Y no, entonces fue muy pero chistoso. Bueno, afortunadamente dio hasta para eso, pero salió bien. El paciente ya tiene 5 años que está libre de cáncer. El paciente está muy contento. Y él siempre cuenta, ¿no? De que, pues, yo soy hombre y tuve cáncer de mama, ¿no? Y un cáncer raro y en etapa avanzada. Y afortunadamente, pues el paciente pudo evolucionar muy bien, ¿no? Entonces, generalmente los casos que me ha tocado ver acá de cáncer de mama, generalmente son en etapas avanzadas porque precisamente el paciente no sospecha de... Le sale una bolita en el pecho, no es lo primero que uno piensa, ¿no? Que voy a tener un tumor en el seno. ¿Cuáles, digamos, serían los factores, digamos, de riesgo para un hombre tener cáncer de mama? Pues uno es el factor hereditario, ¿sí? Que mamá, hermanas, abuelas hayan tenido cáncer de mama antes de los 40 años. Es un tipo de cáncer, una mutación que se llama BRCA, que es la mutación más común que existe. Y obviamente pacientes que tienen sobrepeso, fumadores o que tienen alguna cuestión de sobreexposición o sobreestimulación de las hormonas femeninas, específicamente los estrógenos. Entonces esos son los principales factores de riesgo para un hombre desarrollar cáncer de mama, que representan menos del 3% de todos los cánceres de la mama. Porque, a ver, pues... voy a poner, ¿no? Cuando estábamos, pasaditos de peso, ¿no? Pasados de peso. Y te dicen, pues tienes el pecho, ¿no? Los hombres también, pues estás gordo, te crece el pecho. Sí. Es un factor de riesgo mayor con la gordura, la obesidad. Tener, digamos, la mama en el hombre por estar gordo, más grande, es un factor de riesgo. Eso es algo bien interesante porque, digo, obviamente, todo esto se hace con mucho respeto, pero cada vez la obesidad está siendo más un factor de riesgo para múltiples cánceres. La obesidad es una cuestión que genera un estrés oxidativo en el cuerpo y va a favorecer el desarrollo de múltiples cánceres, incluyendo el cáncer de mama. Entonces, no específicamente que el que estemos pasaditos, pues yo también estoy un poquito pasadito. Todos andamos ahí, en esa rodada. No significa que que nos vamos a desarrollar este cáncer, ¿no? Pero si le sumamos sedentarismo, tabaquismo, malos hábitos y tenemos factores genéticos, pues las posibilidades de desarrollar un cáncer de mama van a ser mucho mayor. Tanto hombres como mujeres. Hombres y mujeres. La obesidad siempre va a estar ya. ¿Diabetes también, doctor? ¿Es otro factor? No como tal la diabetes, pero todo lo que integra el síndrome metabólico. Ok. Y ahora, hay casos como estos del cáncer de mama en hombres que están raros, ¿no? Y casos que me ha tocado en este tema periodístico ver algunas personas cuyo contexto social, ¿no? Puede hacer más difícil el tema de la presencia de cáncer, ¿no? En este caso, vamos a hablar de gente que esté en una condición vulnerable, como personas de la calle, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no? Personas que no tienen son personas sin hogar, personas que están en la calle, personas que pueden tener alguna adicción, ¿no? O sea, ya estar en este sentido también vulnerables por abandono también, gente que no puede tener un seguimiento, ¿no? O un círculo de gente, o un círculo de comunidad familiar, de comunidad, o simplemente, pues a lo mejor de conocidos que puedan ayudarlos, asistirlos. Ahí esos factores de vulnerabilidad o de grupos vulnerables, ¿qué tanto pueden afectar también en el desarrollo, en el tema de dar un tratamiento que sea realmente efectivo para cáncer y en específico para las mujeres y hombres con cáncer de mama? Yo creo que es algo bien importante. Obviamente el que sea una persona que se encuentre en una situación de abandono, que no tenga, digamos,
el apoyo, porque realmente el acceso a los estudios o a los servicios para detección oportuna del cáncer, específicamente de mama, son gratuitos. O sea, hay campañas, hay muchos hospitales públicos donde un paciente que dice, tengo una sospecha de cáncer de mama, no se le cobra absolutamente nada en los hospitales públicos donde se trata esto, ¿no? De hecho, pues aquí en Campeche hay varios lugares donde se hace, y realmente no les cuestan los estudios, ¿no? Obviamente hay carencias como en muchas cuestiones de Secretaría de Salud, pero generalmente los estudios, digamos, mínimos para poder tener un diagnóstico de cáncer de mama, pues siempre los van a tener y son gratuitos. Esta cuestión de vulnerabilidad es bien importante. Yo recuerdo algún caso que me tocó en la cual había una persona que tenían, pues me comentaron, ¿no? que la tenían ciertas personas que no se hacían cargo de ella, que tenía una cuestión neurológica de demencia y la tenían pues realmente en una cuestión de abandono, ¿no? O sea, entonces llega con un tumor pues gigantesco en la mama. Afortunadamente era un tipo de tumor, digamos, que sí se considera un cáncer de mama, pero es un tipo de tumor menos frecuente, se llama tumor filodes, que estos, digamos, pueden crecer de forma gigantesca hacia afuera, pero pues con menos posibilidad invaden ganglios, otros lados, ¿no? Entonces, esta persona estaba con una cuestión física de mucho desgaste, pero porque el tumor ya estaba roto, grande, le sangraba. Digo, específicamente en ella no estaba pues con infección, digamos, de gusanitos, pero en ocasiones sí me tocó ver en centro médico, allá en México, ver personas que llegan con miasis, o sea, con gusanos, ¿no? Entonces, el mismo tumor el tumor con miasis. Sí. El mismo tumor les genera, en una cuestión, digamos, física, de desgaste. Entonces, esta persona, afortunadamente llegaron los familiares que ya se hicieron cargo de ella, ya estuvieron como muy al pendiente de ella. Logramos hacer todo para poderlo operar y la operación salió bastante bien y la paciente la verdad es que evolucionó súper bien y pues también está en seguimiento y digo, con su cuestión neurológica, pero pues su estado físico mejoró del cielo a la tierra, ¿no? O sea, bastante, o sea, con esta cuestión de haberle operado y ella no requirió ni quimioterapia, entonces, a pesar de tener un tumor tan grande. Entonces, sí, efectivamente, las cuestiones del apoyo, de la red de apoyo son bien importantes, pero pues las personas que lo escuchan, digo, si hay una persona con cuestiones económicas muy precarias, pues generalmente los tratamientos del cáncer en las instituciones públicas pues son gratuitos. Digo, obviamente saber que en ocasiones pues hay, digamos, hay un volumen grande de pacientes, pero no se les cobra a los pacientes, ¿no? Entonces todos reciben la mejor atención posible. Doctor, específicamente, ya hablamos aquí de condiciones o aspectos que hay que tomar en cuenta para los casos, incluso casos complicados, ¿no? Como en los hombres o personas en vulnerabilidad como este que nos cuenta. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos, hombres y mujeres de cualquier edad? ¿Qué podemos hacer para bajar nuestra posibilidad de enfermarnos de cáncer? Yo creo que aquí es bien importante no vivir con el famoso cancerofobia, ¿no? No tener el miedo, porque también es una cuestión que a veces pasa, ¿no? Que hay un terror a decir, no quiero que me dé esto, ¿no? Pero hay ciertas acciones que podemos hacer para, digamos, tener menos posibilidades de hacerlo, como es, pues, tener una vida sana, digamos, muchas frutas, verduras, limitar el consumo de carnes rojas. Esto es general para otros tipos de cáncer también. Hacer ejercicio, moderar el consumo de alcohol, evitar el cigarro, hacer actividad física. Son las principales acciones que uno tiene que hacer. Y obviamente la autoexploración. Y cuando uno detecta algo diferente, el cuerpo es bien sabio, ¿no? El cuerpo te va a decir, oye, estás pasando esto. Detectar estos cambios que te hagan acercarte con algún médico para que te pueda realizar algún estudio que te permita detectar alguna enfermedad. No solo me refiero al cáncer, digo, diabetes, hipertensión, todas son enfermedades que entre más temprano se detecten, pues mayor posibilidad tenemos de que nos vaya bien. Y específicamente para el cáncer de mama,
pues ante cualquier bolita, cualquier cambio que nos salga en nuestros pechos, no dejarlo pasar, acercarnos a nuestros médicos, a las instituciones de salud, a los especialistas correspondiente, y ante cualquier duda, pues siempre acercarse con gente informada, ¿no? No basarnos simplemente en las recomendaciones que nos da los vecinos, los primos o lo que lee uno en internet, ¿no? Sino acercarnos con los profesionistas adecuados. Precisamente le preguntaba esto de qué podemos hacer para disminuir nuestras condiciones de riesgo, porque hoy hay muchísima información en redes sociales, en internet, en páginas, donde nos hablan de tratamientos alternativos, nos hablan no solamente de medicina alternativa, sino o de cuestiones naturales, digamos, sino ya a cosas que ya están ahí hasta medio metafísicas o medio esotéricas, ¿no? Que los imanes, que los cristales, entonces no nada más obviamente la gente que hay un caso muy conocido mundialmente que es el de Steve Jobs, ¿no? Por ejemplo, que él se enferma de un cáncer y aún teniendo todos los recursos, ¿no? Que él podía tener, y él decide al final creo que sí le hacen el trasplante de hígado, no recuerdo muy bien si sí se lo hacen al final, pero él decide como que llevar una dieta de jugos natural, etcétera, y esto pues obviamente lo complica al grado que ya su supervivencia fue muy limitada, ¿no? Pero casos como este de este personaje le echaron foco, le pusieron luz a ese tipo de situación, ¿no? De esta búsqueda de cosas alternativas. O escuché hace también poco tiempo una artista que con un tratamiento, una cuestión alternativa que tenía que ver con la música, de escuchar sonidos, etcétera, intentando la curación del cáncer. Y esta es información que está ahí en internet y que mucha gente sí la cree, sí le hace caso a eso, sí está convencida de esto. Y como usted decía, la cancerofobia, ¿no? No es ser cancerofóbico, pero cuando se combinan los temores, pues yo creo que a veces muy justificados, ¿no? De una enfermedad que todos escuchamos que ya es algo muy grave, con esta información que se encuentra en redes o en internet. Entonces, pues queremos que tomar acción, ¿no? Antes que me vaya a pasar algo, tomo acción y pues me pongo a tomar mis jugos, me pongo a agarrar los imanes, me pongo a agarrar los cuarzos, y eso, pues yo creo que me va a ayudar, ¿no? Y por otra parte, ahora que pasó pandemia, vino este tema de las vacunas, ¿no? Claro. Y también empezó ahí como muchos mitos acerca de las vacunas, claro, y que ciertas vacunas pues donde la pandemia de COVID provocaban ciertas cosas, y entonces ya le brincó esto también, por ejemplo, a vacunas como la de VPH, de virus de papiloma humano, que hay páginas, ¿no? Que hablan de casos de que si esto le produce tal o cual cosa a los niños y niñas. Entonces hay mucha desinformación y mucho también de esto de gente que por querer tomar acción sobre algo alternativo, pues al final de cuentas el desenlace pues no va a ser el mejor. ¿Qué le diría usted a la gente sobre esto? Yo creo que es bien importante, ¿no? Sí me ha tocado ver o atender ciertas personas que obviamente no creen o buscan otra cuestión, digamos, fuera de lo que se ha estudiado, ¿no? Ninguna toma de decisión, ninguna cuestión, digamos, que realizamos los oncólogos está basada en el azar. Todo está basado en el método científico, que es en el que nos basamos los profesionistas de todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Es como si un arquitecto dijera, pues aunque yo sepa que armando así el puente está bien, pues yo no le creo a lo que yo he estudiado, yo voy a hacerlo como me dijo mi vecinito. Pues imagínate las catástrofes que haría, derrumbes de puentes, de mil cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo mismo que pasa con la medicina, ¿no? O sea, ninguna toma de decisión es porque a alguien se le ocurrió. Es porque está basado en sustento científico. Entonces, no hay ningún tratamiento alternativo que esté científicamente probado, que vaya a atacar o que vaya a, digamos, a curar el cáncer. Ninguno. No hay ninguno de ningún tipo de cáncer. Hay cuestiones que favorecen a que el paciente tenga una mejor evolución. Lo que mencionaste de la música, lo que mencionaste, la cuestión emocional,
hay ciertos alimentos que mejoran la calidad de vida y reducen los efectos adversos de los tratamientos establecidos. Son tratamientos coadyuvantes, pero ningún tratamiento alternativo, porque no existe el tratamiento alternativo. O sea, ninguna de estas cuestiones va a sustituir el tratamiento del cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, si el cáncer fuera tan sencillo de tratar, no habría tantas, digamos, implicaciones sociales, económicas, tan importantes a nivel mundial para tratar esta enfermedad. Si fuera tan sencillo tratar el cáncer, simplemente pues tomarías una hierba y se acaba, ¿no? Obviamente cada vez se va estudiando más y cada vez se van descubriendo nuevas cuestiones y puede ser que en algún punto se descubran ciertas cosas que digan, te tomas esto y ya, se va a acabar, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de esto. Y es bien importante que las personas no se desinformen, ¿no? Muchos cánceres se pueden llegar a curar cuando se detectan y se realizan las cosas adecuadamente. Hay otros que no, a pesar de que se haga todo correcto, pues es la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, entre más hagamos las cosas de forma ordenada, tengamos nuestra mente bien, pues, es el que te digan tienes cáncer, obviamente hay una cuestión emocional, psicológica muy fuerte, entonces también es una cuestión en la cual se tiene que trabajar mucho, la cuestión de la mente, las emociones, para que una persona pueda estar con la mejor disposición para recibir los tratamientos. Entonces creo que todo va, digamos, todo va de la mano, ¿no? O sea, obviamente jamás le vas a decir a una persona de una manera, si tú crees en esto, pues está bien. Yo te estoy dando la información que está respaldada científicamente y tú decides si tomarla o no tomarla. Obviamente si a mí me llega una persona, oiga doctor, que si me unto sábila se me va a quitar el cáncer. No se te va a quitar el cáncer así. O sea, lo que yo te estoy diciendo es la forma en la cual yo te puedo ayudar con todo lo que yo he estudiado y lo que sigo estudiando. ¿No? Y no es solamente lo mío. El problema es que hay gente que sí puede llegar a arraigar mucho estas creencias. Claro. Y digo, se respeta, ¿no? Pero sí, cuando tocan casos así, simplemente tienes que ser muy franco, ¿no? O sea, esto no hay evidencia que diga, y obviamente como oncólogo que yo llevo muchos años, como mencionaste, ¿no? Estudiando para poder curar o tratar esta enfermedad, que me diga que con una hierbita se te va a curar el cáncer, pues no, ¿verdad? O sea, obviamente cuando me llega alguien, un paciente, y me dice, oiga, doctor, revises esto, pues yo lo trato de informarme, y hasta ahorita no hay un tratamiento que vaya a sustituir o cercano que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, yo les aconsejo a la población en general que toda esa información, digamos, no científica que está en redes sociales, que se escucha de palabra en palabra, pues mejor se acerquen con las personas que realmente han cursado con la enfermedad, que se acerquen con los especialistas que tratan esta enfermedad y pues que se desmientan este tipo de mitos en cuanto a no hay un remedio mágico para el cáncer. Y aquí hay una cuestión que a mí me parece, porque lo he platicado con algunas personas con la enfermedad, por supuesto, y también con parientes o gente cercana, claro, que muchas veces se busca esta alternativa porque se piensa que la quimioterapia o la radioterapia son tratamientos donde la persona sufre, ¿no? La caída del pelo, dolor, ¿no? O sea, dolor, manifestaciones. Dicen es como la quimioterapia o la radioterapia es como que me está envenenando, ¿no? Me está envenenando, esto me está intoxicando, pero bueno, pues es el tratamiento que está estandarizado para tratar el cáncer. Y entonces, pues la búsqueda de lo otro que pues no me tire las fuerzas, no me deje abatido, y también van por ese lado. Claro. ¿Qué le diría usted a las personas que piensan esto de la quimio o la radio o la operación, ¿no? Incluso, ¿no? Porque hablábamos del tema de la biopsia, ¿no? Que decían, claro, si me tocan el tumorcito, hay gente que dice, no, si me abren. Lo peor. Si me abren, si ya una vez que me abran, ya es lo último, porque ahí ya va a empezar a correr todo, claro, esto y me va a atacar por todos lados. Claro. Eso también está en el pensamiento de mucha gente con respecto al cáncer. ¿Qué les diría usted? Yo creo que aquí hay que entender que cada persona es, y cada diagnóstico, es muy particular. O sea, no todos los pacientes se van a tratar de la misma manera.
Y como cirujano oncólogo, o sea, no voy a decir, este es un paciente que nada más le voy a hacer esto. No, o sea, es qué requiere el paciente, cómo lo requiere, cómo se le debe hacer a este paciente de acuerdo a sus características, a la edad, a su estado físico. Ese es el mejor tratamiento que él requiere, ¿no? Todo esto va muy individualizado. Ahorita mencionaste la quimioterapia. No todos los pacientes van a requerir quimioterapia. No siempre se va a caer el cabello. Hay tratamientos, digamos, que no es quimioterapia, como es la hormonoterapia. Hay tratamientos, terapia blanco-molecular, que son tratamientos ya muy específicos para cada cierto tipo de cáncer y se va a otorgar de acuerdo a las características de cada paciente, el tipo de tumor, la etapa en la que se encuentre, el estado físico del paciente y también el deseo del paciente. Yo por más que le quiera al paciente, oye, yo te puedo hacer una cirugía en la cual te puedo quitar solo el pedacito del tumor porque es igual de efectiva que quitarte todo el seno. Doctor, yo quiero que me quite todo el seno. Es una cuestión que me ha tocado mucho ver acá en Campeche, que yo trato de ofrecerle cirugías menos cruentas y la misma paciente me dice, no, doctor, a mí quíteme todo. Oye, pero es lo mismo si yo te quito el pedacito. No. Todo quíteme, ¿no? Es una cuestión que al principio yo no lo entendía cuando llegué acá, ¿no? O sea, si te estoy diciendo que es lo mismo que te quite el pedacito o que te quite todo el seno, es una cuestión que obviamente esto es por la desinformación. Yo cada vez veo más mujeres que llegan, oiga, doctor, ¿y me puede hacer la cirugía que me quita el pedacito? Sí. No todas las pacientes se van a poder hacer todos los tipos de tratamiento, pero yo pienso que no hay que tener miedo, eso es lo primero. Yo pienso que en muchas ocasiones ven al oncólogo como el portador de malas noticias. No hay que tenerle miedo al médico, que realmente es quien más desea, junto con sus familias, como el paciente, que le vaya bien. Obviamente, como médico, tú deseas siempre que le vaya bien a tus pacientes, siempre haces un vínculo con tus pacientes. Entonces, siempre vas a buscar darle el mejor tratamiento a tus pacientes, ¿no? Entonces, yo pienso que una buen mensaje a esto es no tener miedo, confiar en su médico. Es válido decir, ay, no me sentí cómodo con este doctor, pues pides una segunda opinión, pero no irse de un lado a otro y ante cualquier duda siempre preguntarlo, ¿no? O sea, no hay que tener miedo. A lo que hay que tener miedo es al no tomar acciones. Claro. En Campeche el gran referente es el Centro Estatal de Oncología, ¿no? Y es el, pues digamos, no solamente acá en el estado, sino incluso en su momento con una importancia regional, el centro oncológico. Ahí acude mucha gente. Como usted decía, hay los tratamientos pues accesibles, ¿no? Digamos. Pero pareciera, y se lo voy a preguntar así porque pareciera mentira, pero incluso aquí en Campeche hay mucha gente que desconoce así, que existe, por ejemplo, en el estado un centro oncológico. Claro. Obviamente me refiero a gente que está en comunidades alejadas, que están en municipios, ¿no? Los pueblos donde a veces desafortunadamente pues hay gente que no tiene los medios para informarse y desconocen, ¿no? Que hay instituciones como, en este caso, la referencia es el Centro de Oncología, pero hay otras instituciones públicas, privadas, donde hay profesionales, personas que están con estas especialidades que ustedes tienen pues obviamente que implica estudiar muchos años, y que bueno, los habilita para abordar estos casos. Pero es una realidad, doctor. Hay mucha gente que incluso en el estado desconoce dónde ir, dónde tratarse, hablando de instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Qué nos hace falta en ese sentido para resolver esto, ¿no? De que aún teniendo esas posibilidades existan personas que todavía hoy lo desconozcan. Yo creo que Campeche es un estado con una población no muy grande y yo creo que es un estado donde el acceso a los servicios de salud es bastante favorable, a diferencia de otros estados, te lo puedo decir. Creo que, como mencionaste, el centro oncológico, está el Seguro Social, está el ISSSTE, creo que está el Hospital Naval, o sea, donde existen pues especialistas, hay las estrategias para tratar esta y otros tipos de neoplasias.
creo que afortunadamente cada vez se le da más difusión a la información. Y yo creo que la forma de poder llegar a más personas es hacer esto que están haciendo ustedes, ¿no? Difundir la información, que sea de información, digamos, pues correcta, información con gente pues que se dedica a esto, ¿no? Digo, gracias por la invitación, porque pues ese yo creo que es una de las partes más importantes de poder tener un buen tratamiento, ¿no? Que la gente tenga acceso a la información correcta y que pueda acercarse, ¿no? Que no se queden, que no se sientan solos, ¿no? Obviamente, si uno llega a una institución pública y dice, ya quiero que me operen hoy, pues va a ser difícil por el volumen de pacientes, pero obviamente se les va a dar la importancia como cualquier persona que quisieran atender, ¿no? Entonces, yo creo que mayor difusión, creo que es algo, no todas las comunidades, como bien mencionaste, más con cierto grado de marginación, pues van a entrar a Facebook, van a entrar a estos. Y aparte hablando del cáncer de mama, son comunidades donde desafortunadamente las mujeres todavía son comunidades rezagadas, y todavía dentro de esas comunidades las mujeres son todavía más rezagadas. Claro. Entonces, le digo, pareciera mentira, pero sí, todavía hay mujeres que les va muy mal en esto, claro, porque nadie se interesó en acercarlas a una institución pública, claro, por ejemplo, ¿no? O sea, parece mentira, pero esto ocurre y desafortunadamente con más frecuencia de la que quisiéramos. Y un grupo que es muy interesante, digo, que se encuentra acá son los menonitas, ¿no? También es una cuestión ahí donde implica también nuestras cuestiones religiosas, que también es complejo tratar este tipo de población. Entonces yo pienso que la clave de esto es... y hay muchas comunidades menonitas. He estado escuchando un dato, ya hay casi 100 campamentos menonitas, y es ahora cuando el sarampión también, ¿no? Sí, claro. La problemática de vacunarlos porque ellos creen, no asimilan este tema, entonces, pero no sesgándonos con ellos. Hay muchas comunidades de usos y costumbres y de muchas cosas que desafortunadamente, y hablando de cáncer de mama, la mujer sigue sufriendo. Claro. Es la que más sufre junto con los niños, ¿no? Y esa cuestión también, digamos, social, de la mama, ¿no? O sea, de que hay como la mutilación, ¿no? Esa cuestión de creer que una persona va a dejar de ser o va a ser menos mujer por una cirugía, ya sea pequeña o grande, pues ese es un concepto que definitivamente se tiene que erradicar. Pues la integridad de la mujer, de la persona, no va en relación a un órgano, es algo bien importante. Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Y viene no solamente la parte del área de la salud, ¿no? Como ustedes, como medio de difusión de la información, yo creo que son una parte muy importante para que pues la gente esté más informada y se puedan acercar a los profesionistas de la salud que los puedan ayudar, ¿no? Entonces yo pienso que esto que están haciendo ustedes, que se está haciendo cada vez más, es como la piedra angular de poder llegar a un punto donde se puedan seguir detectando de forma más oportuna. Obviamente, pues estas enfermedades van a seguirse presentando, pero no es lo mismo que se presenten, digamos, muy localizadas, donde se pueda hacer algo muy temprano, a tener que hacer ya cuestiones mucho más complejas cuando se detectan en etapas tardías, que volvemos a lo mismo, ¿no? No significa que no haya nada que hacer. Hasta unas etapas muy avanzadas, hay casos individualizados donde se pueden operar en etapas avanzadas, en etapas 4, que ya mencionamos otros órganos. ¿A usted le ha tocado operar en etapas ya avanzadas del cáncer? Está muy establecido qué pacientes son las que se benefician de operar en etapa, digamos, 4 metastásica. Hay pacientes que hay un franco beneficio de hacer la cirugía, específicamente las mujeres que tienen metástasis óseas únicas, que están controladas. Esas pacientes, si tú quitas el tumor primario, o sea, el tumor de la mama, hay un franco beneficio, ¿no? Pero individualizando el caso, ciertas pacientes pueden ser tratadas del tumor primario siempre y cuando tengamos control del resto de enfermedad, ¿no? Entonces, cada tratamiento es muy individualizado, cada tratamiento es muy específico. No se queden con que a mí me trataron así, no. O sea, cada persona va a ser una entidad que va a ser tratada de una forma muy específica y ningún tratamiento va a ser igual. Bueno, pues muchas gracias, doctor. De verdad que otra cosa que aprecio mucho es que Campeche siga teniendo especialistas y profesionales como es el caso de usted, que constantemente también, y eso es muy importante, ¿no? Que un Estado
tenga profesionales como referencia, ¿no? Como referencia. En este caso usted está tanto en instituciones públicas como privadas, ¿no? Usted labora en ambas vertientes. Claro. Pero que tengamos profesionales con especialidades como usted, que pues, están dedicados a estudiar permanentemente, a actualizarse, ¿no? O sea, y que se vuelven referencia en un estado para hablar de esto. Esto es lo que realmente digo. Nosotros aquí podemos hacer la labor de abrir el canal, pero al final de cuentas los especialistas son ustedes, y que Campeche constantemente pueda renovar y tener a gente que esté a la cabeza de esta lucha contra el cáncer de mama, pues me parece que está en el top de que le dé posibilidades a mucha gente de lidiar con esto y de salir adelante. Así que bueno, pues ¿qué le podemos decir? Pues seguirse preparando usted, y que usted además ya tiene también aporte, ¿no? Ya le aporta académicamente a otros estudiantes, y que esté compartiendo este conocimiento, pues es lo que nos va a dejar la posibilidad de que sigan habiendo opciones en Campeche para tratar eso. Yo le pediría si nos puede dar su número de contacto para que, pues obviamente la gente para consulta, ¿no? Obviamente, y dónde se le puede localizar en este caso. Claro. El doctor Luis Enrique Fregoso Arteaga. Muchas gracias. Claro que sí. Yo me encuentro en el Hospital María Constanza. Mi teléfono es 55 66 96 18 62. Ahí me pueden mandar un WhatsApp y podemos resolver las dudas, agendar alguna consulta. Y creo que como un mensaje, pues el cáncer no es una sentencia de muerte, ¿no? O sea, saber que hay muchas opciones, que la clave de esto es la información, acción y la constancia en nuestras toma de decisiones. Entonces, pues no se sientan solas, siempre van a tener a alguien que pueda apoyar. Todos conocemos algún conocido o tenemos algún familiar que haya tenido o esté luchando con algún tipo de cáncer. Entonces, pues siempre vamos a tener algo que se pueda hacer. Entonces, los invito a que sean conscientes con su cuerpo, que tomen acciones y pues que se acerquen siempre que tengan alguna duda, alguna inquietud con los especialistas correspondientes. Muy bien, entonces en María Constanza. María Constanza. Está, y bueno, ya dijo su... ¿Le puedo repetir el número? De 55 66 96 18 62. Para ponerlo igual, ahorita va a aparecer en pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Gracias de verdad, a ustedes por la invitación. Gracias por su conocimiento, sus recomendaciones y por hablar tan abiertamente y en un lenguaje tan accesible de esto, además. Muchas gracias al doctor Luis Enrique. Estoy a sus órdenes, un gusto. Luis Enrique Fregoso Arteaga, cirujano, oncólogo en Campeche. Y muchas gracias a quienes nos siguieron a través de esta transmisión, de este episodio de Ciudadano Oropesa Podcast. Recuerde, estamos en el canal de YouTube como Ciudadano Oropesa, Roberto Oropesa en Facebook, en X también como Ciudadano Oropesa. Ahí nos puede dejar sus comentarios, sus sugerencias para seguir haciendo eco en estas entrevistas. Por supuesto, compartirnos estos contenidos, sobre todo estos, para llegar con esta información a mucha más gente. De verdad, a mucha más gente queremos llegar con esto, y por supuesto suscribirse y unirse a esta comunidad de ciudadanos de Ciudadano Oropesa Podcast. Hasta la próxima semana en otra emisión. Muchísimas gracias. Hasta entonces.